Bienvenidos a un nuevo episodio en este podcast Faro de Alejandría. Yo soy Missy Alejandrina, en esta ocasión presentando Apelaciones al Orgánico, Arte en Puebla y su relación con el medio ambiente y la naturaleza, parte 1. Comenzamos. El otro día recordé una alegoría que está en The Ecocritical Reader de Cheryl Glotfeldy y Harold Fromm. En esta situación que ellos establecen se pone en juego la siguiente situación. Si un extraterrestre tuviera que entender qué pasa en el planeta a partir de lo publicado en artículos académicos de crítica cultural, entendería que vivimos en un mundo lleno de problemas de raza, de género, de trabajo, de consumismo, etc. Pero le sería mucho más difícil imaginar que los problemas medioambientales son una situación preocupante. Por otro lado, si este mismo extraterrestre tuviera que imaginar qué pasa en el planeta a partir de lo que sale en los noticieros, lo que pasa en otras publicaciones respecto a la ecología, entendería que pasamos una situación mucho más preocupante con problemas como la contaminación o el calentamiento global. En este sentido, para este podcast y como comienzo de la crítica a las obras, he decidido apelar a la ley de la hospitalidad, dando prioridad al tratamiento del medio ambiente y la naturaleza en el arte poblano. Un ámbito que, a mi parecer, uno puede cometer grandes tropiezos, pero también puede dar comentarios muy acertados. En este caso yo creo que todo depende con la lucidez con la que uno se dedique a la tarea. Debido a la cantidad de artistas expuestos en este catálogo y también con el propósito de que este podcast no llegue hasta el infinito, no tarde una eternidad, he decidido limitar mi comentario a aquellas obras y artistas que me parezcan más pertinentes para exponer el estado del arte contemporáneo en Puebla. Claro, dentro de los límites que ha establecido el catálogo ya mencionado. Y en este caso no tomaré en cuenta factores biográficos de los artistas o la relación de las obras expuestas con el resto de la producción artística de los artistas. Me centraré únicamente en las obras que han expuesto en este catálogo. Y empezaré comentando la obra de Amalia Hernández, las dos fotografías que expuso, Apego y Metamorfosis. Empezando con Metamorfosis, en esta fotografía hay una composición simple pero bien ejecutada. Amalia Hernández marca una frontera permeable entre lo vegetal y lo humano que establece el tono liminal de la zona íntima en que se desarrolla la escena que vemos en la fotografía. La posición horizontal del rostro humano junto a su gesto de reposo y las hojas en dispersión desde la parte superior de la imagen proporcionan una sensación de ingravidez, de falta de peso, que en cierto modo la vincula a la larga tradición detrás del tropo del pacto entre la mujer y el mundo vegetal. Sumerge en un estado anímico de serenidad que se refuerza adecuadamente por el contraste armónico de cada uno de los colores, desde los sutiles detalles amarillos en las flores hasta el casi terracota matiz de los labios de la muchacha. En la otra fotografía, Apegos, la escena que se ha montado está posando en el suspenso de lo incompleto. Es un discurso silencioso, propio de los mundos que son secretos no por su extrañeza, sino por su cotidianidad. Hay un desenfoque que resalta tímidamente el paralelismo entre
el rubor de la irritación cutánea y estos matices de rojo en la vegetación. Entre las esencias que pueblan esta imagen se desarrolla una conversación sin palabras. La simetría radicular, las partículas de tierra, la epidermis y el fondo negro apenas insinuado poseen una coimplicación inmediata e inmanente de la cual solo es posible ver los efectos. Representa adecuadamente el movimiento sin traslación en el que se desenvuelven los afectos. Es un registro de las sensaciones que se comparten con los reinos más ajenos y más lejanos de la vida con respecto a nosotros. Ese tipo de sensaciones que solo se comparten por el mero hecho de estar vivo. Y bueno, continuando también sobre esta línea del contacto, subiendo un poco el tono, digamos, desde lo sensual hasta lo extracorporal, también me pareció digna de mención y reconocimiento la propuesta de Jorge Gamboa Torres, quien hace manifiesta una inclinación hacia la cosmogonía emergentista a través del uso certero de imágenes prístinas y contundentes. Un ejemplo de ello, el recurso a la superposición de los órganos respiratorios en dualidad hombre y naturaleza que está en pantalla justo ahorita. En esta obra, él ilustra la transversalidad de los principios herméticos presentes en obras como el Kybalión, esa antigua máxima, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, que en todo caso, no por ser vieja está caduca. De hecho, es una de las premisas que coordina como una mano invisible las bases metafísicas del emergentismo presente en la biología más científica contemporánea. Y aún me parece merecedora de mayor detenimiento la siguiente obra, Una semilla a un universo. En esta obra él usa la intervención sobre un conjunto de matrioshkas para profundizar en la superposición, que es un elemento también presente en la anterior obra que hemos visto. Esta superposición no solo como principio envolvente de la correspondencia, sino la usa también para expresar la extensión del desenvolvimiento de la densidad desde un punto central. Mirar esta obra desde un simple misticismo naturalista sería, según mi postura, adoptar un misticismo excesivamente reduccionista, casi un pensamiento mágico bobalicón. Yo creo que en este caso es necesario llegar a la influencia de lo siniestro en el trabajo de Jorge Gamboa. Hay que pensar en el nombre bajo el cual se reúnen ambas obras, Mal de Ojo. El mal de ojo, como he dicho, no debería apresurarnos a pensar en algún tipo de principio de magia vudú a la manera fetichizada que tenemos de entenderla. No, yo creo que va más allá de esos fetiches. La importancia de este elemento, el por qué el mal de ojo es uno de los elementos casi omnipresentes y arcaicos en la mayoría de creencias místicas y religiosas alrededor del mundo, reside en que involucra uno de los principios fundamentales de la óptica, algo muy estudiado, por cierto, por el psicoanálisis lacaniano. Esto es, uno solo ve hacia una dirección. Sin embargo, uno es visto desde todas las direcciones, básicamente porque la vista no es un poder, es una vulnerabilidad. Uno no ve porque arroje luz sobre algo a la manera que la fenomenología heideggeriana podría entenderlo. No, en realidad, y esto digamos de la manera más fisiológica que pueda haber, en realidad uno ve porque es impactado por la luz. Uno es golpeado, uno está ahí expuesto ante esa luz y por eso es posible ver. Por lo tanto, uno no puede ver antes de ser visto, de estar
ahí en esa posición vulnerable ante la luz. Y bueno, esta reflexión sobre lo óptico hace eco también en la figura antropomórfica de la muñeca rusa, que es como trazar al humano pero solo en su contorno, en su forma más abstracta. Lo presenta como claustrofóbicamente tatuado por el orden del caos natural. La naturaleza en este caso tiene un orden, pero no es el orden que el hombre quiere, y además es un orden del cual no puede escapar porque está a la base de lo que funda su estar vivo. Aquel orden en el que la figura humana está en el centro no es el orden de la cartografía civil con sus cuadras bien delimitadas y marcadas, no. Es más bien el contrapunto de la música de las esferas. Y bueno, para ir terminando, digamos, para abordar un diferente tono, voy a saltarme a abordar el último artista en este podcast. He de mencionar que, como hemos visto, la mesura eficaz y la honestidad llena de lucidez a menudo desembocan en una sobria elegancia digna de laureles. Vamos, que uno no necesita ser ambicioso para querer explicar la eternidad o el vacío de la existencia, yo qué sé, ¿no? Esas pretensiones están de más cuando no se tiene los recursos para acometer tal tarea. En esa situación creo que es necesario un ejercicio de humildad donde uno pueda reconocer hasta qué extremo puede abarcar una situación. Hay momentos en los que uno está forzado a decir, a veces un cigarro es solo un cigarro. Y me parece que en esta situación se ha encontrado Mr. Power con su obra Histoire de l'éternité. Mi primer desacuerdo con su trabajo nace de la ambición de abarcar toda clase de temas sin llegar a algo más que hacer una mención de ellos, ¿no? Y aquí hay que detenerse en la referencia que hace a la obra Historia de la Eternidad de Borges. En su título, en este título, devela un carácter de inconsistencia. El nombre está traducido al francés, pero en ningún lugar de la obra, en ningún lugar de las imágenes, parece claro que llegue a ser un apunte tan sutil como comentar la influencia bergsoniana en la concepción del tiempo de Borges. Y llega a parecer más como un capricho pasajero, como que está en francés solo porque sí. Y bueno, decir que no solo que la tradición francesa también tiene un largo bagaje de reflexión sobre el tiempo, ¿no? También en figuras como Bachelard. Sin embargo, en ningún lugar de la obra parece haber algo más que una referencia a esa reflexión, ¿no? No hay una recuperación. Otro problema que tengo, el uso iconográfico de las especies animales. Aquí tenemos el caracol de jardín común, la mariposa nocturna y el escarabajo Hércules. Y a mí esta presentación de animales me resulta plana debido a la condición de lugar común que tienen estos animales en lo presentes que están a nivel de imaginario común. Me parece que hay una falta de trabajo en esas metáforas, una incurrencia en el cliché, lo cual no hace sino reforzarse cuando uno ve el juego estructuralista que implica el haber puesto las palabras hoy, siempre y mañana debajo de las figuras. En términos sencillos, me parece que no hacía falta vincular el uso de aquellos animales a la obra de Borges, al menos en cuanto a que estos animales ya son metáforas, como he dicho, demasiado reconocibles por sí mismas. Todo lo que se consigue en todo caso es una redundancia que culmina en la frustración. Es como seguir indicaciones de un mapa, quien sea que use mapa en estos años, para terminar en un callejón sin salida. También es necesario mencionar que, aunque Borges, es cierto, aborda el tema de la fatalidad como experiencia de la temporalidad humana en los ensayos reunidos bajo el título Historia de la Eternidad,
esa cuestión no es abordada de ningún modo, de un modo tan superficial como el que presenciamos en esta obra. Dentro de lo laberíntico que el padre de la Aleph puede ser, estos menesteres no son ni siquiera los más interesantes de los temas a explicar en esos ensayos. No hay que dejar de mencionar las oportunidades no usadas de explorar tópicos de mayor complejidad, como en todo caso pudo haber sido la contraposición de las tesis matemáticas de Zaratustra y Cantor en torno a la cuestión del eterno retorno, planteamientos que son hostiles por las numerosas consecuencias de su planteamiento y que no obstante necesitan de una constante reinterpretación a través del uso de los recursos a nuestro alcance en una época como la nuestra, caracterizada por el aceleramiento de las transformaciones de las condiciones de reproductibilidad técnica. Hay títulos de obra tan magnánimos como el Minotauro de la Casa de Asterión. Cuando uno se bate a duelo con esos títulos, la conclusión es siempre la misma: pronunciar, una vez más y sin asombro, las palabras de Teseo. El Minotauro apenas se defendió. Hasta la próxima.